Festival de Cine de San Sebastián, a la primera rueda de prensa de esta sección oficial. A todos y bienvenidos. Es un placer presentar esta rueda de prensa que corresponde, como saben, a la película que inaugurará esta noche la sección oficial de la 63ª edición del Festival de San Sebastián. Se trata de la coproducción hispano-canadiense Regresión, escrita y dirigida por Alejandro Amenábar, que nos acompaña. Junto a él, los productores Fernando Bobaira y Axel Kuchabowski y Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset España. Todos, como siempre, dispuestos a contestar a todas sus preguntas. Comenzamos con la primera, por favor. John Hopewell, with a microphone which I think works. This is a question for... Esta es una pregunta para Alejandro Amenábar. La película, bueno, se transcurre en el norte de los Estados Unidos en la década de los 90. ¿Qué relevancia tendría la película, o tiene la película, para España o más allá de España, el mundo? Digamos, en la década en la que nos encontramos, en el 2010. Puedes decir que no, pero considerando que yo he nacido en Chile, no sé, siempre busco buenas historias. En español, como quieras, hay traducción. Que realmente siempre busco historias, buenas historias. Y en este caso la historia me ha llevado a Norteamérica, pero igual encuentro una historia en China, en Rusia y me iría también allí. Es verdad que de mis películas pocas reflejan la realidad española, quizá la que más fue la película Mar Adentro. Hola Alejandro, me gustaría saber por qué se ha cancelado el estreno previsto en Estados Unidos para el 28 de agosto. ¿Cuáles han sido los motivos? Gracias. Pues yo creo que han dejado que la película se presente aquí en Europa primero y a ver qué pasa. La película se estrena en grandes territorios europeos, en Alemania simultáneamente con España, se estrena en el Reino Unido el 16, en Francia el 23, se estrena en el resto de territorios durante noviembre, en Italia en noviembre, en China, en Corea, en Estados Unidos va a ir más adelante. Hola, buenas tardes. Para Amenábar. La primera es, está claro que es una película psicológica más que de terror. Y la verdad es que todas tus películas son más o menos así de terror. ¿Has pensado alguna vez algún género, por ejemplo, vamos a decir, la comedia? Y la segunda sería, ¿tienes algún proyecto por el Estado español o digamos por Euskadi con actores vascos? No, conozco a un director vasco, Óscar Santos, que está ahora haciendo la segunda parte de Zipizape. Y bueno, yo no dejo de ser un poco vasco porque mi apellido, como sabéis, viene de aquí. Mi padre, que era chileno, hace muchos años vino a Azpeitia buscando sus raíces. No las encontró, no encontró todavía el nexo, pero obviamente mi apellido viene de aquí. Me decías la comedia. No lo sé. Este verano he hecho un anuncio publicitario que tenía que ver, o no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta ahora y por eso me resultaba especialmente atractivo. Supongo que tiendo por naturaleza cuando estoy escribiendo al drama, pero de hecho como espectador me gusta cualquier tipo de género, así que sí podría hacer una comedia, y por qué no una comedia musical. Siguiente pregunta, por favor. Sí, quisiera hacer una pregunta a Amenábar y otra a Basile, o dos a Amenábar, si me permite. ¿Crees que puedes haber creado un nuevo estilo del cine de terror, ese que al final no existe el terror? Y segundo, me lo ha parecido, dime si sí o si no, si Emma Watson tiene algún problema de hacer escenas explícitas de sexo, porque hay una escena al principio que parecía que iba a tener mucho más realismo y se pasa muy velada. Y a Basile, Telecinco es una especie de televisión muy popular y resulta que en el cine hacen ustedes, aunque sea comercial, mucha calidad. ¿Por qué ese cambio de televisión popular? Algunos dicen, me permite usted, populachera, con un cine popular pero de mayor calidad.
Gracias. Bueno, recuerdo que cuando me entrevisté por primera vez con Ethan Hawke, me dijo, yo vengo ahora de hacer 2 películas de terror y lo que me interesa de este proyecto es que hay algo que no me gusta de las películas de terror muchas veces, que meten miedo a la gente, y me gusta que este proyecto finalmente se trata de desactivar el miedo y de quitarle el miedo a la gente. No sé si es un nuevo género, pero bueno, era una perspectiva que a mí me apetecía, o es por lo que me interesaba precisamente esta historia sobre satanismo, que es en principio algo que puede parecer terrible y muy terrorífico. La escena que creo a la que te refieres, realmente los límites los marcamos entre todos. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo que no se va a ver? El público, se establecen, como sabéis, categorías en función de lo que se ve. A mí me parece que en una película como esta, cuanto más muestres, peor. Y de hecho nos hemos encontrado con que a veces hemos probado con efectos digitales, etcétera. Hemos tenido que quitar para adecuarnos al tono de la película. No es necesariamente una intervención de Emma Watson, aunque como os podéis figurar, cuando hay una escena que tiene que ver con sexo, todo es consensuado. Bueno, por lo que respecta a la pregunta que ha hecho, yo le digo, Mediaset España lo que tiene como objetivo es hacer las cosas bien y al tope. Por lo tanto, hacemos la televisión generalista intentando de hacerla bien. Y hacerla bien significa llegar a toda la población. El que fastidia a mucha gente o poca gente es una televisión popular. Nosotros queremos hacer una televisión popular. No es que nos escapa de las manos si sale popular, porque una televisión elitista es una otra cosa, está en otros lugares. ¿No? Es una televisión generalista y la hacemos con los mejores. Y el cine también queremos hacerlo bien, y lo hacemos con los mejores para hacer películas de grande calidad. Es que la calidad es una cosa relativa, depende. Medir una calle en litros creo que no sería una cosa correcta. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos películas buscamos lo mejor, y cuando hacemos televisión buscamos lo mejor. Me permito de aprovechar para decir que una vez más con esta película Alejandro demuestra que se puede hacer un grandísimo cine desde España para el mundo, que para mí es la misión del cine, no una roba pequeña destinada al entorno más inmediato. También esto es cine, hay que hacerlo, pero esto es el cine no con la C mayúscula, con la C, la I y todo el resto mayúsculo, que parte de un lugar, incluso a veces cruzando otros lugares, como en este caso la película no está ambientada seguramente en España, pero que, como tiene que tener el cine, tiene una aspiración universal. Esto es el cine, la televisión es una otra cosa. Gracias. Pues yo tengo 2 preguntas para Alejandro, con permiso. La primera, quería preguntarte, la película tiene diferentes partes, por así decirlo. Una primera parte que es más policíaca y luego nos metemos un poco más en el género, que es donde yo particularmente disfruto más porque como público te veo como mucho más cómodo, igual que en Tesis o en gran parte de los otros. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a hacer un título que no sea tan, digamos, psicológico o tan terror familiar, entre comillas, y que te vuelvas literalmente loco disfrutando de un terror con el que los frikis del terror como yo lo pasamos genial? Y la segunda pregunta, yo estudié la misma facultad que tú, para bien o para mal, la Complutense de Madrid, y se aproxima el 20 aniversario de tu ópera prima, de Tesis, y me pregunto si tienes pensado hacer algo conmemorativo o te lo han ofrecido, porque es algo que allá se espera como agua de mayo. Y gracias. Pues sería interesante eso. Bueno, yo realmente para mí hacer películas no solo es muchas cosas, es un modo de entretenerme, es un modo de evadirme y es un modo de expresarme. Entonces hago lo que a mí me gustaría ver como espectador. Yo soy muy amante, como tú, de las películas de misterio, de las películas de terror. Reconozco que hay muchísimas malas, pocas buenas, las hay. Y bueno, yo pues humildemente he intentado aportar mi granito de arena con una película que es contenida, que incluso es parca, es seca, que cogía elementos de thrillers norteamericanos de los 70 que a mí me gustaban mucho y que en ese sentido era un poco a la contra de muchas películas de terror que se plantean hoy en día. De hecho, empezó
siendo una película de terror, y yo creo que acaba siendo un thriller psicológico y finalmente un drama. Pero eso es lo que para mí tiene sentido, y eso es para mí volverme loco y despertar mi lado más irracional, hacer la película que a mí me gustaría ver. Otra cosa es que conecte contigo o con quien sea. Hola, Alejandro. Bueno, enhorabuena por la película, por esta inauguración aquí en Donosti. Yo te quiero preguntar por los actores, por los protagonistas, por Ethan Hawke. Antes hablabas ya, nos has comentado algo. Sobre todo también por Emma Watson. Yo creo que en tu carrera cinematográfica, entre todas las virtudes que todos sabemos ya, que hemos visto, una de los grandes aciertos, en mi opinión personal, es el buen olfato, la elección de los actores, de las actrices, Javier Bardem, Noriega, Rachel Weisz, sobre todo para las historias que tienes en mente, ¿no? Y en este caso, sobre todo con Emma Watson, este papel tan importante, ¿no? Y que a la vez importante, pero que tampoco se muestra tanto, ¿no?, en escena. Si lo tenías claro desde el principio, porque más allá de esta Hermione Granger, ¿no?, que todos conocemos, pues lógicamente por edad tampoco la hemos visto ya. Entonces me interesa sobre todo tu opinión, también de Ethan Hawke, pero sobre todo con Emma. Gracias. Bueno, a veces el proceso de casting es una locura, y te das muchas veces cuenta que no depende a quién llames, sino quién se siente llamado por el material. Nosotros fuimos lo suficientemente locos como para proponer este papel a Emma Watson, porque, como digo yo, ¿quién no querría hoy en día trabajar con Emma Watson? Es inteligentísima, es brillante, es comprometida, es guapísima, y bueno, fuimos, ya digo, lo suficientemente locos como para lanzar la piedra y ver qué pasaba, y ella respondió muy positivamente, porque no lo teníamos prácticamente asegurado, y resulta que sí le interesaba esta historia, le interesaba este cambio de registro y este cambio de género. Entonces, en ese sentido ha sido muy fácil, muy fácil. Y con Ethan Hawke, pues un poco lo mismo. Yo era un actor con el que quería trabajar desde hace tiempo. Le admiraba mucho también por su trilogía, Antes del amanecer. Es un tipo americano, pero que tiene un pie puesto en Europa, que conoce perfectamente el mundo en el que vive. Al que, si hay alguien a quien le habría gustado estar hoy aquí, es Ethan, porque recuerdo cuando estábamos haciendo la película, un día vino y me dijo: oye, ¿por qué no intentamos llevar esta película a San Sebastián? Que me encantaría ir a la ciudad, me han dicho que se comen maravillosamente, etcétera. Y bueno, de ironías del destino, no puede estar aquí. Pero yo necesitaba un aliado, alguien que entendiera perfectamente lo que queríamos contar y que perteneciera a ese mundo, y él ha sido el aliado perfecto. Sorionak, Alejandro, congratulations. Muchas felicidades, Alejandro. Un poquito de dónde viene el tema de la película, dónde se basa la película, si realmente hay una denuncia contra ese posible satanismo, si el hilo conductor está basado en un hecho real. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, todo viene hace ya varios años, que los periodistas me habían recordado que son 6 años desde mi anterior proyecto. Yo quería hacer una película de terror, y pensando posibles excusas narrativas a lo que Hitchcock llamaba los MacGuffin, pues pensé en los vampiros, satanismo, el diablo, y pensé que ese podía ser un buen punto de partida. Entonces me leí un par de Biblias satánicas, etcétera, pero la verdad que dejé aparcado el tema, me resultó un poco farragoso, y sobre todo no veía la manera de dar, pues se han hecho tantas películas sobre el tema del diablo, no veía la manera de encontrar un enfoque nuevo y especial. Y entonces tropecé con este fenómeno del abuso ritual satánico. Me quedé muy sorprendido de que no supiéramos nada de esto, cuando ha sido un fenómeno tan fuerte y tan extendido en Estados Unidos en los 80, y vi que eso me permitía seguir manteniendo mi proyecto sobre el satanismo y a la vez hacer una exploración sobre el mundo de la mente y los vericuetos de la mente, y hacer literalmente un thriller psicológico. Por eso digo que empezó siendo una historia de terror y ha acabado siendo un thriller psicológico muy anclado en la realidad. Lo que hemos intentado reproducir, la película no está basada en hechos reales, está inspirada en todo el fenómeno, y hemos intentado contar cómo fue, qué era lo que se estaba viviendo en esos momentos en muchos pueblos de Estados Unidos. Hola, buenas. Quería preguntarte, Alejandro, por un momento concreto de la película, al final, en el que cuando Ethan Hawke está hablando con el padre y están cada uno en un lado del plano, y en medio se ve al final la cruz de la iglesia en la cárcel, y después aparece como el mismo plano desde el otro punto de vista, y lo que hay entre medias es una canasta de baloncesto. Entonces me ha llamado mucho la atención, y era para saber si había una intención concreta detrás de eso, o bueno, por qué había salido así. Bueno, la intención era
sugerir, o sea, terminar esta película en una capilla me parecía algo que tenía mucho sentido con la temática de la película, y de hecho presentar esa cárcel casi como un monasterio. Lo que pasa es que no queríamos, ya se habían visto capillas o una iglesia en la película y no queríamos reproducir el mismo espacio. Entonces, visitando cárceles, una de las cosas que te das cuenta es que hay espacios multifuncionales y pensamos, bueno, vamos a convertir una cancha de baloncesto, ese es el típico espacio que podría haber sido servido por una representación teatral, para una proyección o para jugar al baloncesto, nada más que eso. Hola, buenas tardes. Yo voy a salir un poco del tema de la película y te voy a hacer una pregunta que me ha surgido al hilo de ahora estábamos esperando a que llegaseis y nos estaban poniendo de fondo la banda sonora de Braveheart. Y bueno, he recordado que tú eres un enamorado de la música de cine y uno de tus compositores favoritos creo que es James Horner. Entonces me gustaría que me dijeses o me dieses un poco tu opinión, en tu opinión, qué es lo que ha perdido el mundo del cine con la desaparición de Horner. Y si en alguna ocasión te planteaste el haber trabajado con él. Gracias. Bueno, en realidad yo soy más admirador de John Williams. Para mí ha sido el músico de cine con el que entré en contacto con la música de cine. Pero James Horner, que duda cabe que era uno de los grandes compositores desde hace muchos años del cine, y bueno, pues ha perdido un gran compositor, y ahora supongo que la trilogía de Avatar, pues tengo curiosidad por ver cómo lo van a resolver, porque era una música muy, muy, muy característica de Horner. ¿Te planteaste alguna vez haber trabajado con él? Plantea tú. No, en realidad yo he hecho la música de casi todas mis películas, y en el caso de Ágora queríamos un compositor europeo que tuviera esa mezcla de sensibilidad entre Hollywood pero también una cosa europea, y en el caso de Regression, Roque Baños nos parecía la elección perfecta porque ha hecho mucho thriller. Yo le tengo mucho aprecio, y además hizo una cosa que fue muy generosa por su parte, que fue dejarme ser testigo de su proceso, que es algo que yo no soportaría, estar escribiendo o componiendo y tener un Pepito Grillo detrás. Y él me dijo literalmente, ponte detrás con tu móvil, tu ordenador, tus cosas, mientras yo voy componiendo y te voy mostrando cosas. Y eso fue maravilloso porque pude ver lo que hacía y cómo lo hacía. Gracias. Sí, aquí buenas tardes. Julia Montesoro, de Argentina. Quería preguntarle a Alejandro Amenábar, a mí me resultaron las influencias muy fuertes y muy hitchcockianas en la película. Y eso lo relaciono también, usted me dirá si es así o no, con el título de la película. Hay una regresión, precisamente usted mencionó, al cine de los 70, y de alguna manera a través de ese relato clásico al terror psicológico, al psicologismo que planteaba Alfred Hitchcock. Bueno, Alfred Hitchcock está en todos los lados. O sea, cuando mires la historia del cine, todos al final miramos hacia Hitchcock. Y Hitchcock es, yo creo, el primer director al que desde que era adolescente pues me veía las películas, y yo no estudiaba cine, pero me veía los planos y veía qué planos hacía y hasta dónde cortaba, me fijaba en cómo hacía las películas. Ha sido una gran influencia para mí. Hitchcock también ha hecho películas, por supuesto, sobre la psicología, entonces toda esa parte que tiene que ver con las regresiones, con entrar en la cabeza de la gente. Intentamos hacer cosas muy clásicas, huir de los efectos digitales. La película nos hemos dado cuenta que cuando introducíamos efectos digitales es como que lo expulsaba. Pero sobre todo la referencia ha sido lo que has dicho, en las películas de los 70, estoy pensando en Pakula, en Sidney Lumet, Todos los hombres del presidente, La conversación. Eran thrillers secos muchas veces, austeros, pero te daban ese aire de realismo que era lo que buscábamos con la película. Y luego tiene sentido también porque algunos de esos thrillers que trataban la figura del demonio, como El exorcista o La semilla del diablo, precisamente contribuyeron a crear esa cultura sobre el demonio en Estados Unidos, yo creo. Bueno, El bebé de Rosemary también, ¿no? Sí, la de Rosemary. Es el título La semilla del diablo. de La semilla del diablo. Bien, gracias. Alejandro, buenas tardes. Volviendo al tema, al doble fondo que creo que tiene esta película, manipulación de las mentes, de las personas. ¿Tú crees que el diablo se mueve hoy en día de manera tan sinuosa como en tu película? ¿Qué cara le pone Alejandro Amenábar al diablo hoy? Bueno, yo no le pongo cara al diablo, pero el mal existe y el mal se infiltra, y yo digo, esta es una historia sobre el miedo, el error y el diablo. Y el error sí que está en todos nosotros, y
y permea todo. Entonces, ahí radica el problema, en cómo encuentras ese foco de maldad cuando estás abriendo las puertas que no debes. Hola Alejandro, yo represento un medio chileno y quería saber qué se siente hoy, que es 18 de septiembre. Me emociono. ¿Qué sientes hoy, que es el 18 de septiembre y que representa la fiesta nacional de Chile? Pues, si tienes alguna cosa especial, alguna emoción especial. Bueno, yo tengo emoción porque toda mi familia de Chile, de alguna manera, siempre he tenido más vínculo con ellos que con mi familia española. Mi padre era chileno, mi madre española, y siempre he mantenido ese vínculo. Pero no puedo negar que me he criado en España y me siento español. Sí me pasó hace unos años cuando fui a visitar allí familiares, fui con mis padres, y yo no creo demasiado en lo de la tierra, lo de la sangre, pero sí que es verdad que sentí algo muy especial y de alguna manera me sentía medio chileno, aunque está aquí yo tan lejos. ¿Te planteas en algún momento ir a hacer una película a Chile? ¿Por qué no? Pero sobre todo lo que debería hacer es viajar más, ir a ver a mi familia. Vale, gracias. Hola, pregunta para Alejandro. Quería saber acerca de la dirección para con Emma Watson, si le pedías que diera el 100% cuando llora y se pone súper dramática y tal, o si tenía que verse en esa interpretación que había algo ahí que a lo mejor no era... No, la interpretación de Emma y también la de Ethan fue muy intuitiva y muy básica, y entonces ella se movía en dos patrones. Una es, tienen que creer lo que les estoy contando, y la otra es un personaje que huye de un pasado que no quiere afrontar. Esos eran sus dos patrones sobre los que se movía, y a eso iba a muerte. Sí que a mí, siempre que veo una actriz o un actor romperse en la pantalla y tener que pedirle una y otra toma, a mí me estresa muchísimo, porque ves que está llorando, que está dándolo todo, y dices, ¿me quedo aquí o le pido otra toma? Venga, va, otra toma. Y entonces piden el Kleenex y vuelven otra vez, y le pregunté en algún momento, digo, ¿cómo lo hacéis para llorar una y otra vez? Y me dijo, bueno, yo me concentro en cosas y recuerdos, como hacen muchos actores, pero si no consigo llorar, al final acabo llorando por la frustración. Siguiente pregunta, por favor. No hay más preguntas. John Hopewell, Variety. John Hopewell, de Variety, de nuevo. Me gustaría hacer una pregunta a los productores y no a Alejandro. ¿Sería tan fácil descubrir regresión en este momento, dado la situación de financiación del cine español, o esa situación es tan difícil que realmente no podría responder? Es decir, todo lo que tendría que ver con la financiación de la película. No es un caso, digamos, habitual dentro de la industria española, porque es una película que está financiada con dinero español, con dinero canadiense y luego con preventas internacionales en todo el mundo. Pero vamos, una buena parte viene de territorios prevendidos que contribuyeron a la financiación, y hemos contado, como en la película anterior, con la colaboración de Mediaset, que es un apoyo muy importante, y por primera vez con la de Telefónica Studios. En estos momentos estamos en un proceso de transición hacia un nuevo sistema de ayudas que genera mucha incertidumbre. Entonces, planificar una producción española, yo espero que con la capacidad que tiene Lorena, la directora general del ICAA, tendremos un nuevo sistema de ayudas en vigor dentro de 2 o 3 meses. Pero en estos momentos no sabemos muy bien, estamos en terreno de nadie, ¿no? O sea, hay unas cláusulas de transición con el modelo actual, pero no sabemos hacia dónde va el nuevo modelo. Eso en cuanto a las ayudas. En cuanto a la financiación y a la distribución, yo creo que estamos en mejor situación que la que estábamos hace 2 años. Es que realmente estaba la cosa mucho más complicada que ahora. Ya está respondiendo el mercado, y eso es muy importante. Estamos viendo como hay películas españolas consistentemente entre las 10 primeras en taquilla. A mí me gustaría que Televisión Española tuviera más empuje, quizás, para complementar ese esfuerzo de cine comercial con un cine, digamos, más autoral.
pero eso vamos, es una ilusión. And Mr. Basile and Kuchevaski. Señor Basile, señor Kuchevaski. Yo creo que no es esto el lugar, porque esto es la fiesta del cine, la presentación de una película con un gran artista español para utilizar este espacio para hacer un discurso industrial o político o polémico. Yo solo digo, como empresa que participa en el cine, que muchas veces tenemos que intentar, y no lo conseguimos, de reducir la nuestra inversión en una película. En este caso nos hubiera encantado financiarla toda. Lamentablemente, a causa de una ley que es el reflejo de una mentalidad muy pequeña, muy mísera, muy estricta, como sabéis, el hecho que la película se haga en inglés y no en gallego hace que no tiene acceso a un determinado tipo de cómputo por lo que es la nuestra inversión. Esta es una cosa que francamente yo creo que se superará, porque es verdad que existe, como el diablo, el miedo, el error, existe la estupidez, y la madre de Cretini está siempre embarazada. Pero yo creo que al final la estupidez pierde, por lo tanto estoy seguro que en el tiempo el cine español se liberará de estos vínculos que hacen que, como en este caso, nosotros hemos tenido que reducir nuestro entusiasmo que hubiésemos podido expresar con más participación, porque estamos en una situación que, aparte decimos, el percurso que puede tener una ley, es francamente frustrante para el cine del que hablaba antes, el cine de Alejandro, el cine grande que parte de un lugar y llega a todo el mundo. And Mr. Kuchevaski. En nuestro caso, Telefónica Studios tiene 5 películas en esta edición del festival, es el número más grande de títulos en los que hemos participado en el festival, y todas son coproducciones, y creo que explica un poco una realidad, no solo una realidad de España, sino también de otros mercados. Hay cierta escala de película que básicamente no puede existir en mercados que no son completamente autosuficientes. Y esto es una realidad. Una película de una escala internacional, de una presencia internacional, y Regresión lo es, claramente tiene estas características que explicaba muy bien Fernando. Es una rara avis cuyo mecanismo de financiación no se traspola a otros títulos. Ojalá pudiéramos tener preventas de todo el cine, digo, no solo el cine español, el que también hacemos en Latinoamérica, pero ocurre con una película de estas características, que es un animal único. ¿Estás de acuerdo? Bueno, esperemos que deje de serlo. Sería ideal, sí. Thank you. Quería preguntarle de nuevo a Alejandro, que aquí, a ver, ahora que ya, alguien con tu trayectoria, podemos hacer esta pregunta, ¿qué le dirías a los jóvenes cineastas que todavía estamos en un momento en el que podemos soñar o pensar más a lo grande? ¿Qué consejo darías a los que empezamos ahora, si volvieras atrás antes de hacer tesis y pudieras preguntarle, o sea, pudieras estar tú aquí sentado, ¿qué dirías? Es que no lo sé si lo diría desde ahí, desde aquí. O sea, yo creo que lo que diría es lo que desde que empecé tuve la gran suerte, la gran oportunidad de dedicarme a lo que me gusta. Le he dicho siempre a la gente que se quiere dedicar a esto. Primero, que la facultad, aunque el programa de estudios sea un desastre, no está nada mal, porque vas a conocer a algunos de quienes eran tus mejores amigos y además compañeros de profesión. Es muy importante tener claro lo que uno quiere. Y en mi caso yo tenía clarísimo que a mí lo que me gustaba era todo lo que tenía que ver con contar historias, tenerlo claro cuanto antes, porque a veces estás mareando la perdiz y en realidad muchas veces no sabes lo que quieres. Y que el trabajo es por supuesto, el golpe de suerte, la suerte siempre interviene, y trabajar, hacer cortos, es la mejor manera de aprender, y hoy en día con los medios que hay, por lo menos lo que nos costaba en mis tiempos conseguir una cámara, pues hoy es mucho más accesible y con mucha más calidad. Última pregunta. Sí, hola Alejandro, una pregunta para ti. Soy Manuel Meyer de la agencia austriaca. 6 años sin película. La pregunta es, por un lado, ¿estás realmente contento con la película con la cual has vuelto y por qué has tardado tanto para hacerla? Pues
Cuando me preguntáis los periodistas que por qué he tardado tanto, digo, pues será porque no soy tan creativo como pensaba. Yo en realidad trabajo sin prisa pero sin pausa, y para mí es muy importante dar con la historia, me lleve el tiempo que me lleve, se pasean historias por delante de ti, te ves tentado y al final dices, no, voy a... Y además lo noto cuando digo, esta es la historia, esto es lo que quiero contar y lo que tiene significado. Para mí esta historia resumía todo lo que quería hacer. Como os he dicho antes, yo quería hacer una película de suspense, ¿por qué no?, sobre el satanismo, y en medio de todo eso he descubierto un montón de cosas sobre la mente, sobre la fragilidad de la mente, sobre lo perversa que puede ser nuestra memoria, y he encontrado un qué, que para mí es lo que me da fuerzas, porque he descubierto que con el tiempo, yo cuando estaba en la facultad lo veía esto de un modo muy mercenario, decía, esto es para ganarme la vida. Hacer películas no solo me sirve para ganarme la vida, es una manera de expresarme. Muy bien, terminamos la rueda de prensa agradeciendo muchísimo a nuestros invitados sus respuestas. Gracias a todos.